Hay muchas acciones que se realizan rutinariamente, ya sea en el hogar o con los amigos, cuando salimos de compras, en nuestros estudios y en el trabajo, y sin embargo, pocas veces somos conscientes de su importancia como sucede con la planificación. Desde la perspectiva de nuestra rutina diaria, es fácil comprender por qué planificamos. De no hacerlo, esto implica el alto riesgo de no poder alcanzar nuestro propósito, de no llegar al lugar deseado o no terminar lo que se quería, o en su defecto, llegar a un resultado que no era el deseado. Por ello, no planificar implica tener muy posiblemente que enfrentar las contrariedades por él o los intentos fallidos. Ciertamente la planificación ha estado presente en la vida del ser humano desde todos los tiempos. Esto, entre otros factores, lo distingue de los animales. Dada la incapacidad del ser humano de conocer con certeza qué es lo que va a suceder en un futuro, la planificación entonces es un intento de tener una visión del mañana y con base en ella buscar el mejor modo de hacerlo. Ya desde los tiempos prehistóricos hay evidencias de que los primeros seres humanos almacenaban alimentos como muestra de planificación básica para subsistir, y en la historia se observan los diferentes ejemplos. Por el hecho de no ser actividades sistemáticas, esto no quiere decir que no se tratara de planificación. Es por ello que el objetivo de esta unidad es el de conocer el concepto de planificación y la importancia de esta actividad dentro de las organizaciones. La planificación es un proceso que se constituye o que es parte de otro proceso mayor, o sea, el proceso administrativo. El proceso administrativo es un proceso racional que pretende, con el uso óptimo de los recursos, alcanzar el objetivo común de un grupo que conforma una organización, ya sea brindar servicios de salud a la población en el caso de una clínica u hospital, formar profesionales en diferentes campos si se trata de una universidad, brindar guía espiritual si se refiere a una organización religiosa, o producir ganancias mediante la venta de un producto en el caso de una empresa con fines de lucro. La administración comprende cuatro funciones básicas. En primer lugar, planificar, que es tema y el objeto de este módulo, también dirigir, organizar, controlar y por último evaluar. El proceso administrativo se divide en fases y etapas. En la pantalla se puede apreciar un esquema donde se pueden identificar cada una de ellas. Así pues, podemos decir que en cuanto a las etapas, estas son la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Y en lo que respecta a las fases, estas son dos, una fase mecánica o teórica y una dinámica. Entonces, la fase mecánica se compone de las etapas de planeación y organización, y la fase dinámica se integra por las etapas de integración, de dirección y de control. En la etapa de planeación nos vamos a preguntar qué se va a hacer. En la etapa de organización nos planteamos cómo se va a hacer. En la etapa de integración nos vamos a cuestionar quién y con qué se va a integrar. En cuanto a la etapa de dirección, esta responde a la pregunta ¿cómo se está haciendo? Y por último, la etapa de control responde a la pregunta ¿cómo se hizo? La planificación trata de decidir qué se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo determinado, las acciones que se tomarán, los medios que van a ser utilizados y quiénes van a ser los responsables de llegar hasta donde se desea. Ante la imposibilidad del ser humano de conocer el futuro, intenta mediante la planificación minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades en la búsqueda por alcanzar el futuro que se desea. Así pues, para objetivo de este módulo, la planificación se define como un proceso sistémico, integral, racional y continuo de previsión, organización y uso de los recursos disponibles de un país, una región, una empresa o una familia con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados. Pueden definirse varios elementos que caracterizan el proceso de planificación, pero, en primer lugar, tenemos que la planificación tiene un sentido prospectivo porque la planificación siempre mira hacia el futuro. También podemos decir que la planificación es un proceso porque constituye una serie de actuaciones que son secuenciadas. También tiene un carácter continuo y dinámico porque debe adaptarse a las diferentes situaciones. La planificación se dirige a la consecución de fines definidos previamente. El fin último de la planificación siempre es la acción. Se postula una relación causal entre las acciones propuestas y sus potenciales resultados. También es un proceso multidisciplinar.
Y por último, la planificación está muy condicionada por el entorno sociopolítico de un país. Antes de comenzar a planificar debemos tomar en cuenta algunos principios. En primer lugar tenemos el principio de flexibilidad, el cual especifica que la planificación debe ser un proceso flexible, ya que se desarrolla en un entorno donde la producción de continuos cambios socioculturales y tecnológicos hace muy difícil el establecimiento de un plan puramente rígido. El siguiente principio es el de globalidad, que se refiere a que el proceso de planificación debe plantearse desde perspectivas amplias, interdisciplinarias e integradoras. Otro principio es el de realismo, el cual nos exhorta a analizar con sentido común tanto las posibilidades de actuación como los márgenes de intervención. Tenemos también el principio de participación, que nos dice que únicamente los procesos de planificación que fomentan la participación del mayor número de áreas y agentes implicados son los que resultan efectivos. El penúltimo principio es el de formalización, el cual especifica que es necesario plasmar todas las actividades en un documento que a la vez nos sirva de vehículo informativo, compromete a los promotores. Por último tenemos el principio de operatividad, el cual se refiere a que la planificación no es una cuestión de prestigio o moda, ya que su finalidad es constituir un instrumento de gestión y de cambio. Lo que hace a la planificación una actividad importante en la gestión de las organizaciones es el hecho de que los recursos siempre son escasos o limitados, mientras que las necesidades de salud son ilimitadas. Que los recursos sean escasos obliga a tratar de identificar los medios que permitan su mejor uso para alcanzar propósitos definidos con anterioridad. Todo esto se refiere a que propicia el uso racional de los recursos y con ello el desarrollo de las organizaciones. Por otra parte, no planificar o improvisar puede llevar a no concluir los proyectos, ya sea porque los recursos eran insuficientes o porque no se distribuyeron en forma óptima, o sencillamente porque los medios que se definieron no dieron como resultado el producto que estaba esperado. Hay quienes prefieren improvisar porque requiere de poco esfuerzo, es más rápido, es informal y a veces resulta económico, mientras que la planificación implica recursos, es laboriosa y requiere tiempo. Sin embargo, la improvisación tiene importantes desventajas, tales como que puede utilizarse solo en el corto plazo, es reactiva y también es riesgosa, pues se actúa únicamente cuando ya se han dado los hechos, nunca hay prevención, sus resultados pueden ser marginales y se ejecuta siempre bajo presión de tiempo. Hoy en día con frecuencia se cree que la planificación es exclusiva de las empresas privadas y difícilmente se visualiza en las organizaciones públicas. No obstante, su rol es igual de importante en las dos organizaciones. En el caso de las instituciones públicas, presentan importantes diferencias en la toma de decisiones respecto a la empresa privada. Por una parte, la definición de sus objetivos depende de lineamientos establecidos fuera de ella, que forman parte de las decisiones del gobierno central. Asimismo, muchas decisiones de estas son de carácter político, más que de carácter técnico. No obstante, estas particularidades de las instituciones públicas son las que hacen necesaria la práctica de la planificación, con el fin de que se defina con claridad el rumbo que se desea para ellas, considerando las necesidades de la población, mediante la realización de un diagnóstico, se facilite la organización y coordinación del trabajo y por tanto se logre una mejor distribución del tiempo, de los recursos y los responsables, esto a través de la programación, y se dé mayor grado de cumplimiento de las metas, así como facilite el control de las acciones y el uso de los recursos. Esto ya con el control y la evaluación de los objetivos y las metas.